¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Firma la Podcast, edición de noticias, Liga MX News, le vamos a llamar a esto. Vamos a repasar un poco de las noticias importantes que han estado sonando, lo que significa cada una, las implicaciones que hay. Y bueno, saludando a Manu y a Loicio, que están aquí conmigo el día de hoy, como siempre, y a todos los que nos están viendo directo desde FanFest o viendo en diferido desde YouTube. Vamos a darle pues fuego a esto, empezando con el tema de Vicente Sánchez y su continuidad con Cruz Azul, que bueno, a mí me parece absurdo la cantidad de requisitos o el tipo de requisitos que le están poniendo. Le ponen como requisito cumplir al menos 2 de estos 3 objetivos: ganar la Liga, ganar la CONCACAF Champions Cup y terminar como primer lugar de puntos en el año. Aloisio, esto no se lo pidieron a Martín Anselmi. Anselmi ni siquiera campeones los hizo y a Vicente le están pidiendo 2 campeonatos. ¿No te parece una insensatez? Yo pienso que hay que tomar con una pinza estos rumores porque, bueno, no sabemos todos la situación que se vive dentro de Cruz Azul. Para quien no lo sepa, Iván Alonso parece ser que no es de mucho del agrado de Vicente Sánchez. Habrían tenido, incluso se dice que reporteros que siguen de cerca a Cruz Azul como León Lecanda o entre otros, reportaron que justamente hubo como cierta discusión incluso entre Vicente Sánchez y Iván Alonso, que fue el propio presidente de Cruz Azul el que impuso de cierta manera a Vicente Sánchez, y es de ahí de donde se crea ya esta cierta tensión, porque tampoco es que Cruz Azul pueda despedir ahora a Vicente Sánchez, no tendría justificación alguna. Entonces, el tema está interesante y creo que vale la pena darle una pasada. Pero tú crees, por ejemplo, o bueno, Manu, que si Vicente no cumple con estos 2 de 3 que le están solicitando, aún así lo mantengan en el cargo, o va a depender hasta dónde llegue en la liguilla, o se la van a cumplir y va a cumplirse este rumor de Guillermo Almada de llevárselo ahora que sale de Pachuca? ¿Cómo ves este escenario? ¿Crees que Cruz Azul necesita otra tormenta en un vaso de agua? Porque con Vicente Sánchez tienen 14 partidos invictos. Sí, comparto un poco el tema que menciona Aloisio. Al final de cuentas, pues son rumores, ¿no? Y más allá de que sí pueda venir de un sitio, a ver, con todo el respeto, ¿no? A nuestros colegas, y evidentemente siempre vienen las informaciones de algún lugar. Más allá de eso, pues habría que entender las intenciones, ¿no? De que se filtre esta información y por dónde va. A mí me parece excesivo lo que se le pide a Sánchez. En caso de que esto sea 100% correcto, pues parece que pues simplemente no se quieren quedar con él, ¿no? Y a lo mejor tendrán algunas otras opciones ahí en puerta, algunas opciones avanzadas por otro lado, pero para mí no es el caso, ¿no? Yo creo que para Vicente Sánchez es suficiente con dar una buena imagen en estos torneos que quedan en esta Champions Cup y en la Liga. No sé si como tal tenga Cruz Azul para ganar la liga, pero creo que con un buen rendimiento en ambas competiciones será suficiente para alargar un poco la etapa de Vicente Sánchez, insisto, a no ser de que ya haya alguna otra opción más avanzada, ¿no? No, totalmente. Digo, yo creo que la directiva de Cruz Azul nos ha mostrado tantos malos manejos que podemos esperar cualquier cosa de ellos, siendo honestos, para bien o para mal, porque ya les hemos visto ser capaces de lo mejor y de lo peor. Entonces, de cierta forma, si me dicen la información son rumores, pero muchas veces la directiva misma quiere que salgan estos rumores. Entonces, tienen ahí, como dice Aloisio, pues si no hay buena relación con Iván Alonso, y Iván Alonso es el que trae el pandero ahí con el presidente, híjole, no me daría buena pinta esto, la verdad. Pero bueno, como decía Manu, opciones, pues reportaron ayer desde Monterrey bueno, que Julen Lopetegui ya tendría incluso acordado un salario de 5.5 millones de dólares con el equipo de los Rayados para dirigirlos desde el Mundial de Clubes o un poco antes. Entonces, ¿será conveniente un cambio en este momento en caso de ser cierta esta información? No se tardaron de más los Rayados en hacer este movimiento y mejor quedarse con De Michelis, o ¿cómo consideras aquí tu, Manu,
pues viendo el historial de Lopetegui, que ha sido últimamente fracaso tras fracaso, además. Sí, bueno, tiene ese estatus de europeo, de estratega europeo, ¿no? Que independientemente de cómo te haya ido en el pasado, llegas aquí como estrella. Saludos a Oscar García Junyent también. Pero sí, de acuerdo. A ver, a lo mejor y el retraso de Monterrey en darle las gracias a De Michelis viene por ahí, ¿no? Por alguna negociación que no se había cerrado todavía con Lopetegui. El tema de Lopetegui no es un rumor nuevo, también cabe decir. Entonces existe esa posibilidad, ¿no? De que las negociaciones se hayan alargado un poco más de lo esperado y bueno, prefirieron o habrían preferido mantener a De Michelis pues por lo que resta de esta campaña. También veíamos ahí anteriormente que Monterrey no suele despedir a sus técnicos antes del año, siempre es después del año de haber asumido el cargo, y pues De Michelis también acaba de llegar, ¿no? Extraña decisión, me parece a mí, la verdad, de traer a un técnico solamente previo al Mundial de Clubes, pues te da a entender que el club realmente no considera que puede llegar a hacer cosas importantes en el Mundial de Clubes, porque para eso diría yo que se necesita un proyecto de más largo plazo. Pero insisto, no me sorprendería tampoco por el simple hecho de que sea un entrenador que viene con un perfil de haber entrenado en Europa, ¿no? Así como la directiva de la Federación de Fútbol en Estados Unidos se esperaban grandes cosas con Mauricio Pochettino por su pasado entrenando en clubes europeos, pero la realidad es que el historial nos dice que el resultado podría ser diferente, ¿no? A lo esperado. Sí, totalmente, ya lo hizo. Esto me lo platicaba otro colega que le va a la América, al igual que tú, de que me decía que por favor que llegue Lopetegui a los Rayados. Lo celebraríamos los otros 17 equipos porque iría a darle en la torre a este plantel otra vez. ¿Estás de acuerdo con esa postura de que Lopetegui no sería la mejor elección para estos Rayados? ¿O tú sí crees que Lopetegui podría darle un cambio a que este equipo dé por fin ese do de pecho y que no se quede en la orillita a los famosos pingüinos fríos, como le llaman ya a los Rayados? Pues, bueno, no vamos a esconder el factor de que la nacionalidad que tiene Julen Lopetegui y de la nacionalidad que tienen las principales figuras dentro del plantel de Monterrey, ¿no? Que con nombre y apellido, que son Sergio Canales y Sergio Ramos, Oliver Torres y bueno, Lucas Campos, que eh, es argentino, pero viene de la liga y viene de bastante recorrido por Europa. Eh, a lo que voy es que, digo, sabemos que lo que vimos en el West Ham con Lopetegui no fue lo mejor, nos tocó a nosotros acá en México vivirlo de cerca por la continuidad que le damos a los reportes de Edson Álvarez. Sin embargo, pues, no sé, yo creo Y con que, con el Wolverhampton tampoco le fue bien, no duró mucho. Fue cuando le yo dio la creo salida que a Raúl. no sería una mala idea. Digo, ¿realmente puede ser peor este Monterrey? Digo, hay peores escenarios, ¿no? Pero realmente con el nivel de sus figuras, yo no creo que haya muchos técnicos en el mundo que se atrevan a decirle a Sergio Ramos cómo jugar al fútbol, ¿no? O cómo defender un balón o cómo defender una pelota parada. Yo creo que ahora mismo lo que necesita Monterrey es un motivador, un generador de grupo, un motivador, un Zidane que junta las piezas, que los motive, que los impulse y que le saque lo mejor de sí por un objetivo. No tanto un ajedrecista que vaya a venir a cambiar, a decirle a Sergio Canales que baje a defender o que le venga a decir a Sergio Ramos cómo hacer una cobertura. Digo, eso creo que pocos se atreverían a hacerlo. Entonces, por eso yo considero que igual y la idea de Lopetegui no es descabellada. Eh, pues digo, ¿qué otra cosa podría salir mal en Monterrey, ¿no? Y hablando de lo que decía Manu, de que probablemente no tengan muchas expectativas en el Mundial de Clubes, pues ¿qué equipo las tiene, no? O sea, ¿qué equipo fuera de Europa o fuera de las grandes ligas de Europa realmente tiene el sentimiento de que puede realmente llegar lejos, ¿no? Yo creo que a partir de, si no me equivoco, de los cuartos de final, vamos a empezar a ver ya enfrentamientos entre puros equipos europeos y quizá hay unos cuantos regados o favorecidos por el calendario. Entonces, yo creo que
sobre todo los equipos mexicanos van a estar ahí por el premio económico y obviamente la exposición mediática y el marketing, todos esos temas, pero sin duda que yo no creo que ni siquiera América pueda aspirar a llegar muy lejos en el campeonato. Sí, bueno, ahí tienes toda la razón. El Mundial de Clubes es un torneo complicado, es más como una especie de exhibición donde les van a dar una buena lana por participar y ya después pues va a ser una especie de mini champions. Pero bueno, ya en otros temas, ya hablando un poco ahora fichajes de jugadores o con renovaciones de contrato, pues en Chivas hubo dos noticias bastante resonantes. La primera, que fue visto Matías Bunge, el representante de Hugo Camberos en las oficinas de Verde Valle, avanzando en la renovación de Camberos. Y bueno, también el tema de Mateo Chávez, que al parecer se estaría jugando su último partido con el Guadalajara para irse al AZ Alkmaar de Holanda. Dos situaciones, una muy mala y la otra muy buena. Empezamos con lo malo, que es Hugo Camberos. Yo como aficionado Chiva lo digo, no tiene nada que hacer renovando. Está en el proyecto, no hay proyecto y si se puede ir libre sería lo mejor para su carrera. Manu, ¿estás de acuerdo conmigo en ese sentimiento? Sí, completamente de acuerdo. A ver, es cierto que en el fútbol existen los balances, ¿no? Y podríamos hablar de un balance entre ambos escenarios, una renovación y luego que no le dificulten la salida, ¿no? Con rumbo a Europa, pero sabemos que eso en Chivas es hablar de utopías, ¿no? Y es algo muy complicado de que se dé, pero bueno, al final así son las negociaciones, habría que saber qué es lo que está pidiendo Camberos, porque si existe una negociación es que existe una mínima intención de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, habría que entender qué es lo que pide Camberos, cuál es la postura del club con ese respecto. Sabemos que el apartado económico nunca ha sido un problema, más allá de que muchas veces se le saca provecho de manera incorrecta. Pero sí, a ver, lo ideal para mí, insisto, en un mundo utópico sería que Cambero se quede un par de torneos más y que se le facilite una salida a Europa cuando sea el momento, ¿no? Pero a cómo están las cosas, a cómo están actualmente las gestiones en Chivas, evidentemente es mejor para el jugador que haga su carrera en otro lugar y por supuesto que tendría que ser en el fútbol europeo. Hay rumores también, hay noticias de colegas periodistas que indican que esa es la intención, ¿no? Y que en caso de no llegar a ningún acuerdo en cosa de 6 meses, si no me equivoco, 7 meses por ahí, pues ya podríamos ver a Camberos en el viejo continente. Pero a ver, espérame tantito, Manu. Yo Sí, sí. les quiero plantear una situación. Camberos no alarga su contrato en Chivas, se queda sin jugar de aquí a verano o juega muy poco. ¿Y dónde lo vas a poner en Europa? A empezar desde cero, en llegar como un jugador libre, va a empezar seguramente, o una de dos, o se va a un equipo en Holanda donde va a empezar en un Ajax, en un PSV, en un equipo de medio nivel, o no sé si para eso le alcanza incluso en este momento a Hugo Camberos. Por talento, claro que sí, sin embargo, por presente, por consolidación, no estoy tan seguro. A lo que voy es que... Pero, Aloisio, ¿te parecería mal una decisión como la de Estefano Carrillo? Porque al final del día tienen la misma edad, prácticamente, 18 años. Entonces, si se va a un Ajax B, Feyenoord B para adaptarse y empieza a tener minutos en Copa, como lo ha tenido Estefano Carrillo, pues al final del día es un jugador que sigue su desarrollo y lo termina de hacer en Europa. El tema es que cuántas veces hemos visto de jugadores jóvenes que se van a Europa, que están en las fuerzas básicas de equipos de Europa. Tenemos el caso de un chavo de Necaxa, que ahorita sí mismo se me fue el nombre, que estuvo en el Sporting de Lisboa. Le fue muy bien, tenía un muy buen rendimiento, era de los mejores del equipo. Pero se dio prestado, fue Alcántara. Ajá, no alcanzan un acuerdo, se regresan a Necaxa y en Necaxa ya nunca levantó. Pero ¿no A lo crees que es voy distinto es que el tema de irte prestado cuando ya no hay esa responsabilidad del club como de invertir en ti porque te puede devolver? Por ejemplo, Estefano Carrillo se fue comprado, Camberos llegaría como agente libre siendo ya propiedad del club. No sería una cesión. a lo que voy es que confírmame el dato, Camberos tiene 18 años, ¿cierto? ¿Sí? Sí.
A sus 18 años, ¿cuántas personas, cuántos chavos de 18 años se han ido a Europa solos? Yo sé que es el escenario ideal, ¿no? No me malentiendan. Claro que estoy a ¿Cuántos? favor de que... ¿Carlos Vela? ¿Otro? Eh, si mal no recuerdo, Moreno se fue y se regresó y luego jugó en Pumas. Tuvo un paso ahí por un club catalán de segunda o tercera, no se adaptó mucho, se regresó y luego hizo su carrera en Pumas y se volvió a ir. A lo que voy yo es, ¿qué tan terrible sería que Cambero se quedara en Chivas, tuviera su torneo de consolidación, la rompe a los 18 años y a los Pero no, 19 te vas bien pero vendido? ¿no crees que ese bien vendido puede estar amarrado en un contrato de 5 años con Chivas con una cláusula de 20 millones de Es que euros? claro, es que claramente, pues es lo que decía Manu, Y evidentemente por eso hay Camberos negociaciones, ¿no? ha de estar pidiendo garantías, que es precisamente lo que se necesita con estos directivos de la Liga MX, porque no puedes confiar en ellos, sino que le pregunten ahí a Uriel Antuna con Cruz Azul cómo le fue. Eh, a lo que voy yo es, imagínate que Camberos cumple el mismo proceso que Diego Lainez y toma la decisión correcta de irse a Europa. O sea, estoy de acuerdo en ese sentido. Diego Lainez, pues pagaron un dineral por él. Ya después Andrés Guardado explicó lo que pasó con el buen Diego allá y algunas carencias disciplinarias. Pero bueno, yo entiendo, me encantaría que Camberos tuviera un añito más por aquí y saber que aún así se podría ir. No sé, me preocupa por la experiencia con Chivas si existiría esa posibilidad de irse. Es lo que me preocupa, que se le cierre la puerta. Vamos Claro, a ver qué pasa con Chávez también, ¿no? A lo mejor el tema de Mateo Chávez es un guiño a Camberos de, mira, claro. podemos Sí, torcer la mano, ¿no? sí, sobre todo el teniendo Pero ¿no también crees que sea vamos a dejar ir a Mateo porque le vamos a meter la pasta y el billete a la renovación de Camberos? Bueno, sí, claro, hace sentido económico, ¿no? También tendríamos que leer entre líneas y ahí los movimientos de la directiva, pero sí, de acuerdo. a lo que voy yo es que evidentemente a mí me gustaría que el Barcelona fichara a nuestros mejores jugadores de 13, 14 años y que cumplieran su proceso en la Masía, ¿no? Ese sería el escenario ideal, el escenario utópico, en la Masía, en la fábrica, en las básicas del Ajax, en las básicas del Southampton, en las básicas de equipos grandes de Europa. Sin embargo, pues hemos visto a este Estefano Carrillo le está costando un mundo. Está muy chavo y es muy bueno, ojalá la rompa, pero llegó para estar en la banca y estar teniendo minutos y ahora mismo está jugando con el equipo B, que no es malo, pero digo, no sé, son decisiones y creo que sí es complicado hablar, hacer generalizaciones porque, pues, evidentemente cada jugador tiene sus virtudes. Yo le tenía mucha fe, por ejemplo, a Jordan Carrillo y no la hizo en la segunda de España, Bueno, pero ¿no? lo de Jordan ya nos han explicado otros colegas que viven en España cuál es el tema. O sea, y que lo Sí, ha yo lo repetido sé, y que no lo sacan yo del lo sé, antro un día a la semana. pero entonces ahí también como representante, ¿qué estás haciendo para proteger a tu jugador? ¿O qué estás haciendo para proteger el futuro o la carrera de tu jugador? Mandándolo a un destino donde a lo mejor no lo tienen muy en cuenta, o si lo tienen en cuenta, lo tenían en cuenta en el Sporting por el vínculo con Santos Laguna, pues no sé, ahí sí estoy de acuerdo contigo en el que pues, evidentemente la culpa fue gran culpa del jugador. Sin embargo, digo, ojalá Cambero se vaya y la rompa de inmediato en algún equipo, o se tarde 1 o 2 años, los que sean necesarios. Eh, pero ahí tenemos otro ejemplo como Santiago Jiménez. Se quedó en Cruz Azul, la peleó. Nos contaba nuestro compañero Ángel Castellanos que había momentos donde incluso no era ni siquiera titular absoluto, pero el crecimiento ahí estuvo, la madurez ahí estuvo y se fue bien vendido al Feyenoord en un gran negocio para Cruz Azul, que hoy le ha, no sé, es casi si triplicado Sí, que ojalá los clubes aprendieran o estuvieran más abiertos a vender bajo esa fórmula de un porcentaje y quedarse con un porcentaje de venta futura,
Pero ¿no que lo crees que hemos eso visto fue más gestión del Chaco o de los representantes o de la agencia de Santi? Porque de ¿por qué no Bunge, hizo el representante de Camberos. ¿por qué no hizo lo mismo Santiago? ¿Por qué no hizo lo mismo Cruz Azul con otros chavos que tenían ahí posibilidades de ir a Europa y que le cerraron la puerta y que no se fueron porque Cruz Azul no quiso? Así de sencillo. Sí, bueno, Entonces, Huescas porque se les peló. sí, es que así era la única forma de irse. Y hoy pregúntale a la gente de Cruz Azul y a Huescas lo tienen como un traicionero, como como lo Sí, es peor una lástima eso, porque sí se ven tweets de que miren, nosotros ahora muy bien y a este le está yendo no tan bien, muy mal. sí, no, es lamentable, pero bueno, esperemos que sabemos que Bunge sabe lo que hace y esperemos que sea la decisión que sea la mejor para Hugo y para su carrera, Sí, que y haya que buenos Chávez resultados. tenga un buen desarrollo en Holanda, porque es una posición pues que se va a poner interesante si se alcanza a desarrollar bien. El chavo tiene proyección, entonces, y bueno, con su papá, exfutbolista, exmundialista, el Tilón Chávez, pues bueno, debe tener ahí buen entorno para no perderse y desarrollarse bien. Y hablando de jugador con mucho talento, todavía más chico de edad, pues Gilberto Mora, que ha levantado el interés del español de Barcelona, lo dijo Joan Capdevila, no dio su nombre, pero ya nos pudimos enterar por otro lado que uno es él, de los que querían fichar. Pero bueno, tú también tienes información que a ese sí lo quieren desde la Masía, que ahí ya es nada más de darle chamba al papá y llevárselos a los dos, pues sería un escenario de ensueño para que la Sí, Masía claro. desarrolle a Gilberto Mora. Tengo entendido de que en Tijuana lo van a dejar ir hasta que haya una oferta buena y seria desde Europa. O sea, aquí en la Liga MX, Sí, olvidémonos, no lo van a soltar. Entonces es allá, pero es saber a dónde y por cuánto. el tema con Gilberto que se sonó mucho la información, ¿no? De esa invitación del Barcelona a que fuera a entrenar una semana, que es más o menos el proceso que hace el Club Blaugrana cuando tiene un jugador muy interesante, los invitan a entrenar a la Masía, los ven de cerca, les cuentan un poco su proceso, pero bueno, no es porque traiga una playera con estos colores y con este escudo, sin embargo, creo que se ha demostrado con muchos ejemplos que es la mejor cantera del mundo, la Es de un mejor arma de doble, proceso, la de es un mejor arma de calidad. doble filo, porque bueno, te puede ir como a Cubarsí, Gaby, Nico, todos estos que han salido recientemente, o puede ser Gaya Zulín, Cuenca, Tello y todos los demás que pues encajan en el nivel Barcelona, pero ya en otros equipos no tan fácil se acoplan. Pues sí, o pueden ser otros jugadores que pueden ser un Javi Simons, que hoy en día la está rompiendo, bueno, más o menos ahí en el Leipzig. La temporada pasada le fue mejor, pero bueno, digamos que es un jugador de gran calidad. Eh, Te quedes o no en el Barça o te alcance o no para el Barça, creo que es más un sentido de formación de lo que le deja al jugador más que más Sí, que no, asegurarte un lugar en el además te da Barça, lo que te cartel, deja la te Masía. da cartel. Mauro Icardi también estuvo en las fuerzas, en la Masía, terminó siendo figura en el Inter de Milán, ya después por otros motivos y peleas no triunfó como debería, pero bueno, ya sí, el de estar en la Masía es un tema importante. Sí, claro, yo ahí es Y no sería el donde único, ¿no? ojalá. No sería el único club interesado, ¿no? Porque hace unos meses, también en enero precisamente, ya reportaba Out of Sight, creo que lo estoy pronunciando bien, a este portal de información deportiva, que además del Barcelona, también el Manchester City, el Tottenham, el Crystal Palace, el Milan, el PSG incluso y el Porto, todos tendrían a visores poniéndole especial atención a Mora. Entonces, pues de que habrá algunos clubes importantes detrás de él, creo que eso ya es un hecho y habrá que estar atentos, ¿no? A ver a dónde termina por irse. Fíjate que Portugal tampoco sería, bueno, el único tema es que ahí se encontraría con un tal Martín Anselmi, pero Portugal tampoco sería un mal destino, ¿eh? La verdad es que Portugal, ese tipo de jugadores suelen ser destacados, le suele ir bien en esa liga. La información que yo tengo es que el Barcelona sigue detrás de él, que ahí sigue el Barcelona siguiéndolo de cerca. Sería un error, ¿no? También pensar que el Barcelona lo descartaría. Creo que son buenas noticias. Eso quiere decir que el proceso y el crecimiento del chavo está siendo correcto, está siendo como esperan en Can Barça.
Entonces, bueno, esto no quiere decir que va a ser fichado, ni mucho menos. Sin embargo, tanto para su futuro como para la carrera en sí por su fichaje, que el Barcelona siga detrás de él, sin duda pondrá presión a otros clubes que quieran su fichaje. Que, vamos, somos periodistas, sabemos cómo se maneja la información, sabemos cómo El crear estas historias. Mundial Sub-20 va a jugar mucho rol en el Claro, destino ahora, porque al final igual, es un jugador de 16 años que va a jugar el Mundial Sub-20. Entonces, precisamente va a ser esa la clave, ¿no? Me sería extraño que clubes de renombre europeo no tengan en su agenda a un chavo de 16 años que la está rompiendo en una primera división tan competitiva y de tan alto nivel como la mexicana, ¿no? Entonces, ya de ahí veremos quién es el guapo que pone los dineros necesarios para sacarlo de Xolos, pero bueno, son fantásticas noticias. como bien nos dice Gustavo aquí en el chat, que tiene gran potencial y hay que trabajarlo mentalmente. De lo que nos han comentado en el entorno de Gil, la verdad, el papá está muy involucrado y están tratando de llevarlo mucho aterrizado para que no se nos vaya a perder. Respondiendo aquí a lo que nos dice Gustavo por el chat. Sí, sin duda creo que y ahí es donde entra la Masía, ¿no? Ahí es donde creo que la Masía juega lo hace muy bien con sus jugadores porque los lanza de inmediato al ruedo y la presión parece que no existe para la mayoría, porque hay algunos que sí les termina pesando, si no, pregúntenle a Sufati. Bueno, Sí, ¿tú, sin duda, tú, tú ahorita cómo lo ves, ya. Manu? Sí, sí, justo. Creo que entrando en esa categoría de prospectos tan jóvenes de este lado del mundo, no se me viene a la mente otro además de Gilberto Mora. Solamente Kendry Páez podría ser el ecuatoriano del Independiente de Valle, que pues Hay muchos un rumores chavo también. hay un chavo de El la MLS, MLS, ¿no? Que está fichado Aiden por el Sullivan, ¿no? Manchester City. Sí, correcto, correcto, que está ahí en el New York City. Algunos muy jovencitos. Es mexicano también ese, ¿no? Kendry Páez es ecuatoriano, pero también hay muchos equipos europeos detrás de él. Entonces, creo que ya es una tendencia en los clubes europeos estar buscando a estos Wonder Kids por diferentes partes del mundo y adelantarse, ¿no? A otros clubes en otro momento en el que ya están más maduros y que ya van a ser más caros, ¿no? Las típicas casas que hace Florentino Pérez también en Brasil, que va a haber partidos de barrio y se lleva a 2, 3 niños a, a Madrid y luego terminan pues ahí debutando en el primer equipo del Real Madrid, ¿no? Creo que por ahí va la tendencia de los equipos europeos actualmente. Sí, Sí, ¿no? Que 100%. hemos visto cómo esa fórmula se repite, ¿no? Por ejemplo, Kendry Páez ya está fichado desde hace varios años con el Chelsea. Bueno, el Chelsea fichó a Kendry Páez y a Estevao, un chavo de Brasil que es un crack Wow. absoluto, que la va a romper y que más o menos esa es la fórmula que están replicando muchos, ¿no? Comprarlos antes de que cumplan la mayoría de edad y dejarlos que cumplan su proceso en sus respectivos clubes y una vez que cumplen la mayoría de edad, los mandan a Europa. Entonces veremos si se logra algo similar por acá con Gil. Sí, totalmente. Y bueno, creo que con eso podemos dar el cierre a este episodio de Fírmala, versión Noticias Liga MX, Liga MX News. Háganoslo saber aquí en los comentarios si este formatito de debates y noticias les gustan para hacerlo más continuamente. Y bueno, vamos a tener más contenido también con el tema de la previa de la jornada 17 en otra emisión. Y bueno, gracias Manu, gracias Aloisio, a Gustavo que tuvo la interacción aquí por el chat y que nos estuvo viendo en vivo. Y bueno, para recordar a todos que nos sigan viendo en FanFest y en diferido en YouTube, en Fírmala. Gracias muchachos, gracias por un show más y gracias a Carly que también nos está viendo, gracias a Gustavo. Síganos también ahí en redes sociales, sigan el programa también por YouTube y pues nada, un gusto muchachos. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.